Chamamé, vamos a hablar en serio, ¿no? Bacha manda mi mensaje. Él quiere estudiar mi país, ¿no? Él quiere estudiar mi país. Si Kuya Rowel ang inyong pong kaibigan dito sa Ecuador. Maganda nga po. A-appreciate yung papaano sila nagdadasal habang kumakain. At ako ang inyong amigo dito sa Equatorial Guinea, Puerto Bata. Magandang araw po sa inyo mga kababayan ko. Nandito po si Kuya Raul at nagbabalik po ang inyong kaibigan dito sa Equatorial Guinea. At ngayong araw po ay meron po tayong pag-uusapan na napaka-importante. Pag-uusapan po natin about po sa nangyari po nung nakaraan, about po sa sinabi ni Batcha sa akin. Nang sabi sa akin ni Batcha ay gusto niya pumunta ng Pilipinas. So, ang reason niya doon ay para samahan si Chamamé, makapag-aral doon, mabago ang kanyang buhay, hindi lang po dito, na kasi 'di ba pag sa Pilipinas maraming pwedeng maraming opportunity para kay Batcha. So, sabi ko kay Batcha, hindi ako makapag-decide dito, ang makapag-decide dito ay si Chamamé. Dahil sa lahat ng desisyon ay hindi ako pwedeng manghuna at hindi ako pwedeng magdesisyon kung ano ang dapat gawin. Dahil si Chamamé ay ang nanay nila at ang gusto ko lahat ng desisyon ay yung walang hindi ako masisisi sa huli o ayoko na lahat ng desisyon ay manggagaling sa akin. Dahil tayo ay instrumento lamang ng Diyos para tumulong sa kanila. At yon yung aking layunin na makatulong sa kanila. Kung gusto ni Batcha na magkaroon ng magandang buhay sa Pilipinas at masubukan kung ano ang pwedeng gawin sa Pilipinas. Sabi niya mag-aaral siya. Tingnan natin mga amigo kung ano ang sasabihin ni Chamamé. So ang totoo po niyan mga amigo ay hindi pa alam ni Chamamé yung pag-uusapan namin. Sabi ko lang sa kanya ay Chamamé, mag-usap tayo ngayon at seryoso yung ating pag-uusapan. Hindi to biro at gusto ko yung desisyon ay ikaw ang masunod. Chamamé, vamos a hablar en serio, ¿no? Porque yo hablando con Batcha, pero no enfadar con él. Porque él mandar mi mensaje directamente, no enfadar. Abre tus ojos, abre tus orejas, ¿no? Para saber esto, ¿no? Batcha manda mi mensaje. Él quiere estudiar mi país, ¿no? Él quiere estudiar mi país. Él quiere acompañar tú y los niños, ¿no? Él quiere estudiar mi país, no importa para empezar de escuela, aprender mi lenguaje, aprender todos, ¿no? ¿Entiende, no? Él quiere mismo ir contigo, ¿no? Pero yo hablando con él, ¿no? Esto, yo he dicho con Batcha, vale, para mí no hay problema. Cuando tú quieres ir a mi país, ¿no? Vamos a arreglar su pasaporte. Yun, sabi kasi ni Batcha, lahat daw ng mga documents ay nasunog. So walang documents na natira dito about sa kahit birth certificate niya. So ang sabi ko kay Batcha, kakausapin ko ang yung nanay. Dahil hindi ako makapagdedesisyon yan. Pero sinabi ko kay Chamamé, walang problema sa akin, no? Pero Chamamé, no empadar con Batcha. Tú mismo su madre para esta decisión aceptar o no, ¿no? Esto, lo que me estás explicando para mí, ellos piensan, mis niños piensan de que es como fácil. No es como fácil. De aquí hasta Filipinas no es como fácil. Ellos, si quieren ir a Filipinas, tienen que cambiar de vida. Yo puedo decir sí.
tú le haces pasaporte, tú le llevas. Cuando va a llegar ahí, va a ir a enseñar fea costumbre. Yo no guardo nada para mis niños. Cuando está mal, yo te aviso que Roel está mal. ¿Eh? Tú mismo tú lo has visto con Alian. Ahora ha dicho que va a la escuela. Me ha dicho, mamá, quiero ir a la escuela. Le he dicho que sí. Cuando Roel va a venir, yo le voy a explicar. Él mismo te lo ha dicho. Tú me vas a preguntar. Está bien. Está bien. Va a ir a la escuela porque él mismo ya ha visto. Yo no guardo nada. Yo entiendo, ¿no? Tú has dicho, Bacha no puede va Bacha no puede ir. porque aquí no quiere estudiar. Sí, Bacha es indisciplinado. No como Alian. Sí. No como Alian. No como Alian. Alian pequeñito puede estudiar. Tú quieres Bacha cambiar. Que cambie. Sí, antes tú has dicho cuando Bacha a volver a la clase, pero no quiere. Sí. Quiere trabajar. Quiere trabajar. Quiere dinero. Cuando va a llegar el filipino, tú le vas a decir, filipino no como ahí, va a enfadar. Cuando va a enfadar ahí va a ser problema. Después va a coger grupo, cosas de grupos. Después teléfono. Después ya está en la carretera. Pero Bacha ha dicho, él quiere ir a mi país para estudiar. No va a estudiar. No va a estudiar. No va a estudiar. Ajá. Para mí, yo sé, yo tengo cabeza. Son pasos y trampas para pagar billete. Llega, cambia. Más mejor, tú has dicho. No. Más mejor, cuando él quiere ir a la escuela, empezar aquí. Sí. Después, cuando él quiere ir para su país, antes aquí. Aquí en casa disciplina. Respeto. Después vas a ver que este niño puede ir. Mira Elvis grande, mi niño, pero yo hablo con Elvis boca cerrada. No contesta. Entiende. Ni un día. Entiende. ¿No ves? Solo de razón, tú quieres Bacha empezar de cambiar su costumbre. Sí. Volver a la escuela para aquí como Alian. Sí. Para cuando ir a mi país, su costumbre está bien. Sí. Porque tú no quieres problema, está en mi país. Solo eso es tu razón. Sí. Mi razón solo, chamame. Mi razón, yo pensaba razón y quién va a cuidar a Amir y no así. Cuidar no hay problema. Cuidar no hay problema. Solo yo llevo a misma, Sofía y Alima. Ajá. Bebe su mamá va a coger. Ajá. Amir y Vivian, ¿sabes? Va a quedar con Amir y Vivian. Okay. Vale. Entiende. Sí. No. Vale. Tú mismo mira tu país, grande persona, con mujer, conmigo, con familia. Cuando yo ir ahí, todos los filipinos, cuando ir así, abrazo todos los días. Sí. Después mi niño va a ir ahí, va a hacer cosas mal. Como persona ahí te va a ver, no va a haber respeto. Mal. Solo tú pensar así. Sí. Tu decisión ahora no. No. Ahora no. Pero cuando Bacha cambiar puede. Cuando Bacha cambiar. Puede. Sí, puede. Aha, sí. So yun pala ang dahilan ni Chamame. Gusto ni Chamame muna na mabago yung pag-uugali ni Bacha. Mabait naman siya, kaso nga lang, yun nga, mabarkada din, naninigarilyo, ayaw naman maglihim sa akin ni Chamame. Actually, maaasahan naman si Bacha dito sa bahay. Maasahan siya talaga. Kaso nga lang, ang gusto ni Chamame kasi, kung gusto daw niya mag-aral sa Pilipinas, dapat dito magsimula siya kagaya nila Alian, di ba? Kung dito baka sumasakit ang ulo niya minsan kay Bacha, paano ba sa Pilipinas? Ayaw daw niya na magkaroon ng problema. Yun ang sabi ni Chamame. Pero sabi ko kay Chamame, kung gusto mag-aral ni Bacha, walang problema sa akin kung pupunta sa Pilipinas. Pero ang desisyon ni Chamame, hindi daw. Ang sabi ni Chamame, bago daw muna, kagaya ni Alian. No como Alian, no, Alian cambiar mucho. Sí, Alian cambiar mucho. Antes, Alian fuerte también, sí, Alian trabajar. Sí, antes robar, pero cambiar. Amigo, pasear. Pero ahora no así. Pero ahora no, amigo. Ahora trabajar así. Sí. No? Mamulo ka ba mo? So yun nga, kasi sa totoo lang mga amigo, sa lahat ng mga anak ni Chamame, si Elvis, si Alian, talaga nakita ko yung yung pagbabago, lalo kay Alian.
Ngayon hindi masyadong lumalabas na mabarkada. Tapos tumutulong talaga dito kay Tia Mami. Alam niyo po, yung sa may pagpapagawa ang bahay ni Tia Mami, binigyan ni Tia Mami yung sahod ni Alyan. Alam niyo po ginawa ni Alyan? Binalik po sa kanyang nanay. Ang sabi niya, ipunin mo ito kung sakaling may emergency. So ginawa ni Tia Mami, binigay yung kalahati tinabi niya. So yun ang gusto ni Tia Mami, yung makita yung anak niya na talagang worth it na pumunta sa Pilipinas para mag-aral. At ang iniiwasan ni Tia Mami ay magkaroon ng problema at doon mabarkada, doon maging hindi okay. Kaya yun. Kaya sabi ko kay Tia Mami ay i-explain na lang niya kay Batya. I-explain na lang niya kay Batya na sa ngayon ay hindi pa pwede. So ako, malungkot din ako kasi sa akin, okay lang sa akin yun kasi si Tia Mami lang mag-isa tapos kasama niya yung mga bata. Alam ko matatag to, malakas si Tia Mami. Pero kung pwede, may pagkakataon, edi sige. Sabi ko naman pagbalik ni Tia Mami dito kasi after halimbawa magbakasyon si Tia Mami dito, bumalik siya dito, pwede niyang kunin. Ako, sa totoo lang, sila Sandra, gusto ko nang makarating sa Pilipinas, sila yung mga anak niya. Para din malaman nila yung buhay sa atin at maraming opportunity sa atin sa Pilipinas. Ang sabi nga ni Batya, gusto niya maging sa atin, artista, gusto niya maging modelo, ganoon si Sandra, ganoon din si Sandra, gusto niya maging modelo. Pero si Apoyo, gusto niya maging doktor talaga. So iba-iba ang gusto ng kanyang mga anak. Pero yun nga. Yun nga po mga amigo ang desisyon ni Tia Mami. So malungkot man at hindi pumayag si Tia Mami, at least ito ay meron tayong walang sisihan. Kumbaga at least irerespeto natin kung ano man yung gusto ni Tia Mami. No? Tia Mami, yo tengo respeto para ti. Por eso, toda decisión para ti, no para mí. No? Si yo aceptar así, no hay problema para mí. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.